Hermanos, los saludo con la paz del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 78 que Dios ha puesto en mi corazón. Por favor, podamos inclinar nuestro rostro para poder orar. Amado Señor, muchas gracias por este día, Señor, que nos tienes acá reunidos, Señor Jesús. Aún te damos gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que se ha dado cita acá para poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener más entendimiento. Aún abre nuestros corazones, Señor Jesús, para que toda palabra que sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, aún para que sea, Señor, sembrado en buena tierra, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podamos abrir nuestra Biblia en la fidelidad de Dios hacia el pueblo, hacia su pueblo infiel. Es un mástil de Asaf. Asaf, sabemos que fue un cantor, fue un personaje bíblico de la Biblia. Fue un levita que pertenecía a la tribu que estaba encargado del servicio del templo. Vivió también en los tiempos del rey David. Como ya dijimos, fue un cantor, un músico. También fue jefe de cantores. Y hablando del Salmo 78, es uno de los salmos más largos porque contiene 72 versículos, ¿no? Comienza hablando Asaf, diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Acá nos está hablando que escuchemos con atención a lo que nos quiere decir. Empieza y dice, versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Acá nos está hablando algo que se cumple en el Nuevo Testamento, que habla en Mateo 13:35 y está hablando de Jesús. Al decirnos, hablaré cosas escondidas, nos está hablando que Jesús vino a cumplir ese propósito. Y dice en Mateo 13, del 34 al 35, todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé medidas desde la fundación del mundo. Exactamente nos está hablando algo que ya se había cumplido en el Nuevo Testamento, ¿no? Y continúa diciendo, versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Claramente hasta este versículo 7 nos está hablando de que debemos como padres enseñar a nuestros hijos a hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho. Y a partir del versículo 8 nos dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios.
nos está hablando de que la importancia que nosotros debemos tener al contar a las nuevas generaciones, ¿no? Acá está haciendo como una llamada de atención al decirnos que debemos hablar y no callar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, a medida que pasan los años, olvidamos muchas cosas? Por ejemplo, cuando vamos a buscar a la cocina algo, vamos y llegamos a la cocina y ya no nos acordamos de lo que íbamos. Entonces es normal, y así justamente también se puede referir. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos el nombre de los abuelitos? ¿O cuántos de nosotros nos acordamos el nombre de nuestros bisabuelos? ¿Y cuántos tal vez pudieran saber cuál era el nombre de nuestros tatarabuelos? Yo creo que muy pocos sabemos. Entonces, claramente acá, es más, nosotros cuando seamos mayores tal vez hasta se olviden de nosotros. Pero lo que Dios acá recalca es de que sigamos contando a las generaciones venideras su palabra, sus milagros, todo lo que ha hecho. Y justamente en el versículo 11 de los Salmos 78 nos dice, nos está contando de Egipto, que no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Está hablando acá de cómo sale Egipto, de cómo sale el pueblo de Israel de Egipto. Y dice, versículo 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les hizo beber como de grandes abismos, pues sacó la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar en contra de él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a gusto, y hablaron contra de Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá de carne a su pueblo? Por tanto Jehová se indignó y encendió fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, no habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Está hablando que les dio el pan del cielo. Y no solamente cayó lluvia y hizo crecer el trigo, es más, les dio trigo directamente, ¿no? O sea, bendito sea Dios. Pan de nobles comió el hombre, versículo 25. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne en polvo, como arena del mar, aves que vuelan, y los hizo caer en medio del campamento y alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Está hablando acá de que aun cuando no tenían que beber, Dios les dio de beber. Cuando no tenían que comer, Dios les dio comida del cielo, hizo caer las aves. Y si queremos tal vez leer un poco más de esto, se encuentra en Números, capítulo 11, ¿no? Pero lo importante de este salmo es que nos enseña que ha sido un pueblo muy infiel, ha
muchas veces ha enojado a Dios con todas las cosas que han hablado. Entonces, Dios se enojó, pero Dios siguió siendo misericordioso. Aún a pesar de todo lo que ha pasado, no han sabido tal vez todas las obras, todos los milagros que hizo Dios, porque les hizo pasar, salieron de la esclavitud. Y también podemos ver este versículo en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11, que dice: Pastor, ¿será que me ayuda con versículo de Deuteronomio capítulo 6 del 20 al 24? ¿Cuál? Perdón. Del capítulo 6 del 20 al 24. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. En esta parte nos dice que a pesar que Dios abrió y los guió con nube, con fuego, les dio comida, les dio beber, aún así pecaron, aún así no creyeron. Entonces, justamente Dios se enoja, ¿no? Pero aún así tiene misericordia, tiene compasión. Y continuamos en el versículo versículo 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron créditos a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Aquí habla de, incluso se podría decir, de circunstancias en las que muchas veces pasamos. Y como dice, ¿no? Cuando hay una prueba, dice, entonces buscaban a Dios y se volvían solícitos en busca suya. Pero es más, yo creo que aún en medio de la prueba, nosotros debemos de confiar. Como bien dice en el versículo 7 de los Salmos, poner nuestra confianza en Dios. Y dice, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios. Entonces no debemos de olvidar todo lo que Dios ha hecho en todo este tiempo. Y continúa diciendo, pero lo lisonjeaban con su boca, o sea que lo adulaban con su boca y con su lengua le mentían, pues en sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, un soplo que va y no vuelve. Está hablando de nosotros como humanos, que somos pasajeros, ¿no? Y somos débiles. Y entonces Dios aún ahí ha sido misericordioso. ¿Cuántas veces se rebelaron en contra de él? Versículo 40. Lo enojaron en el yermo. 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia cuando les puso en Egipto sus señales. En el versículo 43 ya está hablando cuando estaban en Egipto, ¿no? De las plagas. Aún está hablando de todas las maravillas que hizo y empieza a contar. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán,
Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devorara las ranas y que las destruían. Dios dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y su higuera con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos ardor de su ira, enojo e indignación y angustia, y un ejército de ángeles destructores dispuso camino a furor y no eximió la vida de ellos ni de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad e hizo morir a todo primogénito en Egipto. Acá nos está hablando de todo lo que pasó antes de ir al desierto. Y también podemos decir de que Israel tentó muchas veces a Dios. Y el Asaf nos recuerda de que las plagas de Egipto, la sangre, aún las ranas, las moscas, que cómo hizo Dios para liberarlos al pueblo de Israel de Egipto. Y los condujo hacia la tierra prometida, que se encuentra en el versículo 53. Y los guió con seguridad y de modo que no tuvieran temor, y en el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. Versículo 55 dice: echó a las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Acá nos está diciendo que ya les había dado la tierra prometida, ¿no? Dios los liberó, Dios es poderoso para liberar, espera obediencia, fidelidad de su pueblo. Pero, versículo 56 dice: ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que volvieron y se rebelaron en contra de sus padres y se rebelaron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y provocaron el celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo y la tienda que habitó entre los hombres. Entregó al cautiverio a su poderío y su gloria en mano del enemigo, y entregó también a su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. Aquí nos cuenta en los tiempos de Elí, cuando no obedecieron los sacerdotes, entonces Dios se indignó y nos dice que ya no habitó entre los hombres y entregó cautiverio a su poderío. Y aquí es donde entrega el arca de la alianza a los enemigos, ¿no? Entonces, versículo 65 nos dice: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado de vino. Aquí nos dice de que despertó el Señor como quien duerme, pero Dios no duerme. Dios siempre está atento a todo lo que nos pasa, a todas las circunstancias que pasamos. Aún en las pruebas, cuando sentimos que Dios no nos escucha o Dios no está con nosotros, Dios está atento a todo. Y cuando Dios actúa con poder, ¿no? Y aquí es también algo muy bonito que en versículo 70 nos habla de David y dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. En esta parte es donde levanta David. Dios está misericordioso en todo momento, que aún pese a todo lo que el pueblo de Israel dijo, lo hacía enojar, Él levantó al rey David para que siguiese en un futuro, cuando vino Jesús,
para que piense en todos nosotros, ¿no? Dios siempre tuvo un propósito en todo lo que ha hecho. Y aún pese de que tantas cosas pasaron, Dios nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Y aún también debemos de saber de que Dios, el día que nos ha tomado, nos ha rescatado, Dios nunca nos ha dejado. Es más, si nos ha rescatado, también está rescatando a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Dios nunca va a perder el cuidado de cada uno de sus hijos. Dios quiere que seamos obedientes y que nunca olvidemos de todo lo que nos ha mostrado a lo largo de la historia en la Biblia. El mayor regalo que Dios nos ha podido dar es a Jesús, que bien lo dice en el versículo 2, que vino Jesús a cumplirlas. Jesús vino y nos mostró ese amor, nos ha mostrado el reino de Dios en parábolas, para que podamos entender, comprender cómo era el reino de Dios. Entonces debemos cada día agradecer y aún hablar a nuestros hijos. Nunca olvidarnos, porque a veces decimos, no me escucha o no me entiende. No, Dios siempre está en cada uno de nuestros hijos, de nuestros niños. Y como dice la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Si Dios nos ha rescatado, no es porque Dios simplemente nos ama a nosotros, sino ha pensado en nuestras futuras generaciones, ha pensado en nuestros hijos. Entonces, debemos de aún hablar a nuestros, tal vez los que no tienen hijitos, ¿no? Pero hablar tal vez al hermanito, al primito, al vecino, de todas estas maravillas que Dios ha hecho. Y aún cuando vino Jesús, todos los milagros que hizo, que nos enseñó a través de parábolas, todo acá Dios lo tenía ya preparado. Entonces, quiero decirte de que nada es, como dice, coincidencia para Dios. Dios todo lo tenía preparado y seamos obedientes, porque el ser obediente, hermanos, trae bendición. Y lo puedo leer en el del libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haber guardado y puesto por obra Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás, mas todos los pueblos no hará en ti varón o hembra estéril ni tus ganados. Amén. Es una promesa tan fiel que Dios nos da. Y aún no es porque las hace con nosotros, sino las hace para nuestras generaciones. No permitamos que esta generación venidera sea rebelde, sino hablar de Dios, hablar de todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha enseñado a través de la palabra. A través de la palabra, porque este es el libro, se podría decir, más conocido, más vendido, con mayores traducciones a nivel mundial. Y a pesar de que ha sido escrito por diferentes personajes en diferentes continentes, la palabra nunca se ha contradecido. Es más, ¿cómo se podría decir? Se ha complementado, ¿no? Entonces, vayamos a Dios con un corazón sincero, ¿no? Y no olvidemos de que Dios todo lo ha hecho por amor a nosotros, por amor a nuestros hijos. Y aún cuando rescató a nuestros padres, nos ha rescatado a nosotros, nos rescata a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Este salmo es algo que me conmovió, me tocó el corazón, porque habla de muchas verdades, Lo que yo he podido rescatar es la fidelidad de Dios, el aprender de los errores del pasado, ¿no?
aún enseñar las verdades a las nuevas generaciones y poner en confianza en Dios en cualquier tipo de circunstancia. Aún de no repetir los errores del pasado. Dios nos enseña cómo han actuado y nos enseña cómo no debemos de actuar. Y enseñar a las nuevas generaciones a confiar en Él. Hermanos, muchas gracias. Tal vez nos podamos despedir con una oración. Dando gracias por este momento y poder inclinar nuestros rostros. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, que ha venido, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias porque nos enseñaste que no debemos olvidar todo lo que tú has, todas tus obras, todas tus maravillas, y a no callar a las siguientes generaciones. Hoy afirmamos nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón tus enseñanzas, a recordar tu fidelidad, Señor, en todo tiempo y aún en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor. Y que al despedirnos, Señor, todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido, Señor, siga en cada etapa de nuestro vivir, Señor. Todo esto, lo que tú has hecho, Señor, que sigas haciendo, Señor. Te pido, Señor, que acompañes a cada hermano, Señor, de regreso a casa. Bendícelos. Y aún, Señor, bendícelos en cada área de su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.